Hola, soy José Luis Abreu y este es el segundo video de la lección 3 de ProGeo 3D para el curso de Geometría Proyectiva. Eh, hace poquito vimos la construcción del cuarto armónico. Ahora, el cuarto armónico genera una función, aquí lo vamos a especificar. He dado un par de puntos A, B. Estos dos determinan una función de la recta generada por AB en ella misma, que mapea a cada punto X de la recta en su armónico conjugado Y. Esta función tiene las siguientes propiedades. A y B son puntos fijos de H. Estas propiedades, por cierto, no las vamos a demostrar, solamente las vamos a ilustrar, a mostrar. A ver, lo que decíamos la primera es que X manda a el punto A en el mismo punto A. Es decir, cuando X está en A, Y también está en A. Lo mismo pasa con B. ¿Okay? Entonces A y B son puntos fijos de esta función de la que habíamos hablado. La siguiente propiedad es que H es su propia inversa. Vamos a verlo esto. Vamos a fijarnos dónde está el punto X y dónde está el punto Y. Voy a tratar de trasladar X a donde está el punto Y, más o menos allá. ¿Y a dónde quedó el punto Y? Pues ahora quedó en donde estaba X. Ahora, que esta es una función simétrica, es decir, que más bien que es su propia inversa, esto es algo que van a ustedes a demostrar en la otra clase, pero yo lo quiero señalar aquí. La otra propiedad es que manda al interior del segmento AB en el exterior del segmento AB. Bien, el concepto del interior del segmento AB no es propiamente proyectivo a este nivel, pero efectivamente los puntos, como vemos en nuestra construcción, en nuestro dibujo del cuarto armónico, los puntos del interior del intervalo AB van a dar al exterior y viceversa, los puntos del exterior van a dar al interior. Bien, y una cuarta propiedad es que el punto medio del segmento AB y el punto al infinito van a dar el uno en el otro. Es decir, si yo pongo X en el punto medio, pues vemos como que el Y va a dar al infinito, ¿verdad? No sabemos, de este lado sabemos que está más cerca de A que de B, de este lado sabemos que está más cerca de B que de A, pero cuando lo ponemos en el punto medio parece ser que va a dar al infinito. Bien, todas estas propiedades son propiedades que quiero que ustedes vean más bien intuitivamente. Y nuestro objetivo ahora es hablar de esta función, de la función de armonía. La función de armonía es una función específica de ProGeo 3D que es de lo más potente que van a ustedes a encontrar. Para ver cómo funciona y qué hace, vamos a elegir el punto Y y lo vamos a amplificar con el objetivo de poder mostrar que la herramienta de armonía me puede mandar el punto X en el punto Y sin tener que hacer toda esta construcción. La voy a borrar la construcción de momento, la voy a ocultar. ¿Sí? Pero, perdón, el punto Y no lo quiero ocultar. Estaba en ese color. Ok. Ahora sí, ¿cómo funciona la herramienta de armonía? Lo primero que hay que hacer es seleccionarla, elegir un color y un tamaño. Vamos a elegir el tamaño 3. Vamos a construir el armónico conjugado de X con respecto a AB utilizando la herramienta de armonía. Entonces, una vez seleccionada, lo que hacemos, seleccionamos el punto X y con un clic y arrastramos el punto A al punto B y ahí está. Nos da precisamente un punto, o el punto Y, nos da el mismo punto. Vamos a repetir la operación, pero haciendo, otra vez seleccionando el punto X, pero ahora vamos a arrastrar el punto B al punto A. ¿A dónde vamos a ir a dar? Al mismo punto Y. Es decir, la función de armonía depende del par AB, pero AB no tienen que estar ordenados, da igual en qué orden los tomemos, la función de armonía nos manda al mismo punto Y. Entonces es una función, si fuera una función de tres variables, A, B y X, es simétrica en AB.
la función. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya vemos que tenemos esta función de armonía. De hecho, si nosotros movemos el punto X, pues el puntito rojo, que es el que hemos creado con la función de armonía, sigue yendo a donde tiene que ir. ¿De acuerdo? Entonces, ya podemos utilizar la función de armonía como una abreviatura de toda esta construcción que ustedes de todos modos se tienen que aprender porque se va a seguir utilizando para, por ejemplo, para demostrar que un punto es el armónico conjugado de otros porque se construyó de alguna otra manera. Pero en fin, pero ahora nuestro objetivo es estudiar la herramienta de armonía. Y para ello vamos a prescindir de esto y de hecho vamos a, como ya la herramienta de armonía es algo tan potente, vamos a crear una nueva escena, vamos a trazar una recta entre dos puntos, vamos a llamar estos dos puntos A y B para no perder nuestra costumbre de nombrarlos así. Vamos a seleccionar, a crear un punto en la recta AB, al cual vamos a llamar X. Y ahora sí, vamos a generar con la herramienta de armonía el punto Y, que lo voy a generar de tamaño 3, el armónico conjugado de X con respecto a AB. ¿Ok? Ese sería el punto Y. Hay otra manera de generar ese punto utilizando la misma herramienta de armonía. Esta no me gusta mucho explicarla en este momento, pero lo voy a hacer porque es una función muy general la herramienta de armonía y se puede utilizar también en esta otra situación. Voy a deshacer y la puedo utilizar de esta otra manera. Como la recta AB fue generada precisamente por los puntos A y B, si los puntos A y B estuvieran en esa recta, pero no hubiera sido generada por esos dos puntos, no se puede hacer lo que voy a hacer ahorita. Pero como sí sé que la recta AB fue generada por los puntos A y B, yo puedo usar la herramienta de armonía así, arrastrando directamente la recta al punto X y me da el armónico conjugado de X respecto a los puntos que generaron a la recta AB. ¿Ok? Es otra manera de usar la herramienta de armonía. Bien. La herramienta de armonía entonces tiene muchísimas propiedades, ya vimos las tres propiedades básicas que tiene, pero quiero mostrarles algo que es lo que se suele llamar la sucesión armónica. ¿Cómo se genera una sucesión armónica? Vamos a pensar este punto, no le estoy llamando, dando un nombre, el punto Y es el armónico conjugado de X respecto a AB. Y ahora de manera similar podríamos construir el armónico conjugado de A respecto a estos dos puntos. Vamos a hacerlo. El armónico conjugado de A con respecto a estos dos. ¿Ok? Y ahora el armónico conjugado de este con respecto a estos dos. Y ahora el armónico conjugado de este con respecto a estos dos. Y el armónico conjugado de este con respecto a estos dos. Y el armónico conjugado de este con respecto a estos dos, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos construido lo que se llama una sucesión armónica. Esa sucesión armónica depende de A, B y de X, pero fíjense cómo se comporta. ¿Sí? Ahora, ¿les recuerda esto algo? Pues yo creo que es muy interesante que tomemos otro punto y otra recta que vaya de A, por ejemplo, a ese otro punto. Vamos a cambiar el tamaño de esa recta a un tamaño normal y el del punto también. Y tomemos ahora un nuevo punto en esa otra recta y construyamos la sucesión armónica que va hacia ese nuevo punto. Ese punto nuevo lo voy a llamar C. Entonces construyamos la sucesión armónica con tamaño 3, el armónico conjugado de este punto con respecto a AC y el armónico conjugado de A con respecto a estos dos y el armónico conjugado de este con respecto a estos dos
y el armónico conjugado de este con respecto a estos dos, etcétera, etcétera. ¿Y eso a qué se parece? Si yo trazo ahora unas líneas, las voy a trazar en color rojo desde esta serie de puntos al punto B, y una serie de líneas azules desde esta otra serie de puntos al punto C, ¿qué es lo que he construido? Pues he construido de una manera barata un tablero. ¿Ok? Un tablero cuyo tamaño, bueno, perdón, esto no debía yo haberlo hecho, puedo controlarlo con el punto X y con este otro punto, y tengo un tablero. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la sucesión de esquinas de contiguas, de mosaicos contiguos de un tablero en perspectiva, es una sucesión armónica. Es decir, por ejemplo, este punto es el armónico conjugado de este y su infinito, su punto de fuga. Y cada uno de ellos genera el siguiente a través, bueno, teniendo dos consecutivos, podemos generar el siguiente utilizando la herramienta de armonía. Es decir, este punto va a ser el armónico conjugado de este con respecto a este y al punto de fuga. Esto es una de las visiones más simples que se puede tener de cómo se construye o cómo funciona un tablero en perspectiva. Muy bien. ¿Qué otras propiedades tiene la armonía, la herramienta de armonía? Bueno, esto de hecho lo hicimos utilizando la herramienta de armonía. Otra de las cuestiones interesantes de la herramienta de armonía que también funciona es, vamos a construir una nueva escena y ahora vamos a construir un punto y una recta. Y otro punto por aquí. También podemos construir con la herramienta de armonía el armónico conjugado, lo voy a poner en tamaño 3 nuevamente, para aclarar un poquito las ideas conviene a esta recta llamarle A minúscula, en referencia a aquella A mayúscula que estuvimos utilizando. A este punto lo voy a llamar B, a este punto lo voy a llamar X, y ahora voy a utilizar la herramienta de armonía de la siguiente manera. Voy a seleccionar el punto X y voy a arrastrar la recta A sobre el punto B. Esto me ha dado un nuevo punto que, por supuesto, lo voy a llamar Y. Bien, ¿qué es Y? En este caso a Y se le llama la reflexión armónica de X en la recta A con respecto al punto B. El punto B se toma como, ya vimos que en cierto sentido estos puntos que se toman allá de esta manera son como quien dice el punto al infinito, son los puntos de fuga, digamos, y entonces esta función ahora es una función del plano en sí mismo que manda el punto X en el punto Y y que tiene a la recta A como punto fijo, como recta fija, o sea, toda la recta A es, es invariante bajo esta función. También el punto B es invariante bajo esta función. ¿Y cómo se definió en realidad? Pues en realidad lo que hace la herramienta de armonía es ahorrarnos otros pasos que podríamos haber hecho, que son haber trazado la recta, voy a trazarla en naranja, la recta de X a B, y haber tomado esta intersección y haber tomado el armónico conjugado de X con respecto a este punto de intersección y este. Me da exactamente el mismo punto. De esa manera. Entonces, ya me sirvió la herramienta de armonía como abreviatura para algo más. Y además me muestra algo que vamos a utilizar mucho, que es el concepto de reflexión armónica. Una cosa interesante es que la reflexión armónica se puede convertir en la reflexión, más o menos la reflexión que conocemos en
en el espacio euclidiano. Si este punto B lo cambiamos, vamos a deshacer esta parte y vamos a generar una recta. Vamos a generar una recta en otro color. Vamos a poner una recta verde, por ejemplo. Perdón. Una recta verde. Y un segmentito también en verde. Y prolongando ese segmento verde a una recta, la voy a hacer más delgadita. Esto me va a dar un nuevo punto que voy a elegir aquí y que va a ser el punto B. Ahora este punto B, en lugar de llamarle B, le voy a llamar infinito. Nada más es un nombre, no se preocupen ustedes de mucho, nada más es un nombre. Le llamé infinito a ese punto. Y ahora tomo el armónico conjugado de x con respecto a esta recta y a este punto al infinito. Aquí está. Eso ya vimos lo que es, pero ahora tenemos la posibilidad de cambiar la posición del punto al infinito y mandarlo cada vez más lejos. Y cuando realmente lo mandamos lejos, es decir, al infinito verdadero, es decir, cuando esta recta acaba siendo paralela a la recta en la dirección que hemos mandado el punto al infinito, resulta que efectivamente el punto Y, le voy a marcar su nombre, el punto Y, se comporta como la reflexión de X en ese espejo, ¿sí? De hecho, si fuera perpendicular aquí sería exactamente la reflexión perfecta de euclidiana que conocemos. Entonces, por ese motivo, esto es lo que le llamamos la reflexión armónica. Claro, cuando el punto no está realmente en el infinito, esta reflexión, también se parece a una reflexión, sobre todo estando cerca de la recta A. Efectivamente se comporta como una reflexión, ¿sí? ¿Qué propiedad tiene la reflexión con respecto a la recta A? Pues que la recta A queda fija, es decir, un punto de ella va a dar a él mismo, y el punto al infinito también va a dar a él mismo. ¿Okay? Bien, pues esto es la primera parte apenas de esta extraordinaria herramienta de armonía. La herramienta de armonía todavía tiene otras funciones, es muy potente y fue diseñada específicamente para el programa ProGeo 3D porque mucho de del desarrollo del curso de geometría proyectiva que estamos viendo depende de esta herramienta de armonía. Hasta aquí este video.